Nuevamente estoy conectado con todos ustedes. Vamos a darle una espera a los que van llegando al canal. Y mientras llegan, voy a darle gracias a Dios por todas las personas que me escriben. He visto personas que me escriben de diferentes partes de Colombia y del mundo. Hay comentarios buenos, comentarios que son muy críticos y pues que yo respeto, y muchos otros comentarios que la verdad los apruebo porque me gusta que las personas opinen. El título que ustedes ven es: para predicar a Cristo no se necesita pedir permiso a nadie. Y es cierto, para predicar a Cristo no se necesita pedirle permiso a nadie. ¿Por qué el título? Porque hay personas que creen tener eh, el monopolio de Cristo. Y Cristo es universal. Así que para predicar a Cristo no se necesita permiso. El permiso viene de Dios precisamente, y Dios nos da a nosotros la autonomía si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Por esta misma razón, no es necesario pedirle permiso a nadie. Permiso. Mientras voy acomodando acá el canal, vamos a ver si ya estoy por acá en vivo. Vamos a ver que a veces todavía me cuesta esto de conectarme en directo también. Bueno, no me aparece, vamos a ver así en vivo. Mientras tanto le voy dando paso a las personas que van llegando. Vamos a ver si de pronto por aquí aparezco. Bueno, no. Entonces, como les venía diciendo, Cristo es el mismo ayer y hoy, el principio y el fin de nuestra vida. A veces vemos personas que guardan mucho resentimiento. Vemos personas muy resentidas. Personas que en muchas circunstancias uno las ve como que a toda hora les cuesta trabajo aceptar que somos seres vivos, que somos hijos de Dios. Y nos creemos con la autonomía muchas veces de indisponer a otras personas diciendo que el otro no tiene permiso para predicar. Aquí viene la pregunta. Yo como religioso tengo la autoridad y la potestad para decirle a una persona que está iluminada por el Espíritu Santo que yo le prohíbo que predique a Cristo. Pues yo les voy a dar la respuesta. Yo no tengo la autoridad ni tampoco tengo el poder para, para prohibirle a una persona que predique a Cristo, siempre y cuando lo haga con la forma correcta, con los principios cristianos, con la, con la enseñanza bíblica. Entonces, si nosotros enseñamos bajo los principios cristianos, si enseñamos bajo la batuta de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos pedirle permiso a nadie aquí en la tierra. Pero, por ejemplo, uno ve sacerdotes y ve pastores que se creen los dueños de la fe. Uno ve muchos pastores que por mucho que hayan estudiado, o sacerdotes por muchos años que hayan pasado por el seminario, no tienen la potestad o no tenemos la potestad de creernos los dueños de la fe o los dueños de la religión o los dueños de X situación. Tal vez de la religión sí, porque la religión en sí es producto también de la necesidad del ser humano. Pero la fe no. ¿Por qué la fe no? Porque yo puedo tener una fe diferente en
en visión a la tuya. Me explico. Yo puedo ver personas que pueden ir a misa todos los días. Muchas personas, uno las ve, van a misa todos los días. Pero el solo hecho de decir que van a misa no quieren decir que tengan una fe cimentada, como dice el Evangelio, cimentada sobre la roca. Cosa contraria que de pronto uno ve de personas que no necesariamente van a la iglesia y pueden tener una fe mucho más cimentada que aquel que va a la iglesia todos los días. ¿Por qué el factor? Porque hay personas que cuando van a la iglesia, no todos, algunos, cuando van a la iglesia algunos piensan que se les ha convertido una obligación, un compromiso o un evento social, o se les ha convertido simplemente en algo que tienen que hacer y ya. Mientras que aquel que lo hace de corazón, aquel que se arrepiente, aquel que sabe que las cosas que está haciendo debe hacerla de la mejor manera, pues va a tener su fe más cimentada. Y una de las características más grandes de una persona que tiene cimentada la fe es que en las tribulaciones es donde menos se va a rendir. No se rinde, sino que sale adelante y busca la manera de salir adelante. Entonces, por eso podemos decir que la fe es diferente en cuanto a quien la predique o en cuanto a la aplique. A veces yo observo comentarios, yo observo los comentarios de las personas que me escriben. Algunos me parecen que son muy sectarios en su forma de ver la vida, en su forma de creer, y en ocasiones idolatran a los sacerdotes. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice o habla de un sacerdote en cuanto a que se vuelven también muy egocentristas, entonces no falta también el mismo idólatra que haga que el ego de esta persona suba. Entonces casi siempre el idólatra es el que va a defender al egocentrista. Entonces por eso tenemos que cuidarnos de ciertas personas dentro de la iglesia que creen que entre más se idolatre al religioso, más fe tiene o más cerca está de Dios. Y mucho cuidado, que el Señor nos habla en la palabra y nos advierte sobre el sepulcro blanqueado. Los fariseos que se mofaban en las plazas diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como aquel pecador. Señor, te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Pero solo de dientes para afuera, pero de dientes para adentro, nuestra fe no tiene sentido. Jesús pide que seamos honestos, honestos con nosotros y honestos con nuestros hermanos. Que no andemos por ahí creyéndonos los dueños de la fe, que no andemos por ahí creyéndonos los dueños de Cristo. Hay personas que creen que Cristo es como aquella caja fuerte donde tú la cierras con llave o la cierras con una caja, con una clave, y cuando lo necesitas, abres la clave, sacas a Jesús, lo usas, y cuando ya no te sirve o te estorba, pues entonces lo sacas, lo metes otra vez, lo guardas bajo llave y nadie te lo puede tocar. Hay personas que piensan que Jesús es así, y Jesús no es así. A Jesús no lo podemos considerar como una caja fuerte. A Jesús lo debemos de considerar como parte esencial de nuestra vida todos los días. Entonces aquí vienen aquellas personas que comúnmente le llamamos santurrones. Los santurrones son aquellos que tienen una doble moral. ¿Por qué una doble moral? Porque mientras los ven en la iglesia, uy, eso oran muy bonito, rezan muy bonito, hablan muy bonito de Dios. Pero después de que nadie los ve, tienen una vida doble, una vida oscura, una vida antimoral. Y cuando los ven las personas, son los primeros que critican a los que pronto han cometido un error. Y se creen los dueños de la fe y de la religión, y se creen los dueños de la prédica. Por ejemplo, uno ve en iglesias personas que critican a otras porque tal vez no se saben expresar a la hora de predicar, o a la hora de leer, o a la hora de hablar de Dios. Y
El hábito no hace al monje. Usted o yo, cualquiera de nosotros, podemos tener todos los títulos que queramos. Podemos tener todas los diplomas, todas las carreras de teología, de filosofía, de Biblia, de sacramentología, de eclesiología, todo lo oída, logía. Pero si lo tenemos simplemente como un requisito más para que nos admiren por lo que tenemos, pero no tenemos nada de vivencia, no tenemos nada de experiencia, pues de nada nos va a servir los títulos, de nada nos va a servir decir que soy el doctor en teología o el doctor en Biblia. Entonces por eso no podemos decir que somos los dueños de la fe. Hay muchos, yo en un video pasado hablaba sobre las peleas que hay actualmente y los debates que hay actualmente de religiones, donde el pastor pelea con el sacerdote y el sacerdote con el pastor. Y sigue la misma bobada. ¿Por qué la misma bobada? Porque todavía pensamos que nos creemos los dueños de la fe. Vemos muchos pastores que se creen los dueños de la fe. Incluso me ha tocado ver muchos pastores que dicen que fulano no está en gracia porque se retiró de la iglesia. Fulano está condenado porque se retiró de la iglesia. Y también he visto muchos sacerdotes en la misma tónica. Es que fulano no está lleno de Dios y ni tampoco está bendecido porque se retiró de la iglesia católica. Es que fulano ya no está en gracia de Dios porque la única forma de salvarnos es bajo la iglesia católica romana. Pero recordemos muchas veces que la iglesia es un medio, es un camino para la salvación, es un modo y un estilo de vida, es una vivencia, es una experiencia, es la esencia que puede llamarse del cristianismo o del hombre de fe o mujer de fe. Pero también varía con las acciones, varía de cómo nosotros estamos viviendo. Que yo conozco mucha gente que va a misa y reza mucho y cuando sale de la misa son unos ogros, son unas personas eh, que no hacen bien a la sociedad. Conozco muchos políticos corruptos que van a misa, pero después de que salen de misa siguen robando, siguen siendo corruptos. Conozco personas que se dicen ser católicos o cristianos, pero cuando salen de misa le hacen daño al prójimo con brujería, le hacen daño al prójimo con las chismes, le hacen daño al prójimo con las calumnias. Conozco muchos religiosos, pastores, sacerdotes. Yo me puedo incluir ahí también. Como sacerdote tengo que incluirme. Que hablan de la caridad, hablan del prójimo, hablan de ayudar al prójimo, y cuando los están viendo hacen las cosas bien, pero cuando no los están viendo, pues no son caritativos con el prójimo. Entonces por eso no podemos decir que somos los dueños de Cristo, no podemos hablar de que somos los dueños de la fe. Por eso si una persona se siente capacitada, si una persona se siente con el don de servicio, con el don de evangelizar, así no haya hecho ni primero de primaria, ni quinto de primaria, ni ninguna carrera, pero Dios le ha dado la fortuna, Dios le ha dado la libertad, Dios le ha dado el entendimiento, la sabiduría. Esa persona tiene derecho a evangelizar porque a través de su testimonio, a través de su prédica, a través de su vivencia, a través de su experiencia de Cristo, puede y tiene la capacidad de expresarse para predicar el evangelio. Pero se nos ha metido en la cabeza que a todo hay que pedirle permiso. Por ejemplo, uno ve cuando hay sacerdotes de otras iglesias, hablemos de anglicanos, ortodoxos, viejos católicos, y van a un barrio y allá ya hay un sacerdote y al otro sacerdote lo llamaron, entonces empieza el otro a lanzar, eh, ¿cómo le llamamos? Pulpiteos. Empiezan a lanzar pulpiteos diciendo
Es que ese cura de allá no tiene permiso de la diócesis. Es que ese cura de allá no tiene permiso del obispo. Es que ese cura de allá no tiene permiso mío. Es que ese no tiene permiso del Papa. Es que ese no tiene permiso de doña Juana. Es que ese no tiene permiso de doña Carmen. Y se nos olvida que en el reino de los cielos el que llamó fue Jesús. El que llamó a los discípulos fue Jesús. No fue Herodes, no fue Caifás, no fue Ananías, no fue Jeremías. No, al contrario, quienes llaman o a quienes llaman, el que llama es Dios. Yahvé en el Antiguo Testamento, como se conoce, llamó a Jeremías, llamó a Isaías, llamó a los profetas, a todos. Y en el Nuevo Testamento es Jesús que llama a los discípulos. Pero todavía se nos ha metido en la cabeza y pareciera que estuviéramos en los tiempos del oscurantismo, donde hasta para leer la Biblia hay que pedir permiso. Y uno ve que hay gente dentro de la iglesia que se creen los dueños, se creen los dueños de las iglesias, personas que en su vida matrimonial, que en su vida afectiva pueden estar más destruidos que cualquiera y se atreven a criticar a la otra hermana, porque yo lo he visto, se atreven a criticar a la otra hermana diciendo, ay, mire, esa hermana que está allá no puede recibir la comunión porque es una pecadora. Ay, esa hermana que está allá no puede recibir la Eucaristía porque está en unión libre. Y entonces uno dice, bueno, la otra está casada, sí, bendito sea el Señor, está casada. Pero tu vida es un desorden, pero le pones cachos a tu marido, le pones cacho a tu esposo o a tu esposa, si es hombre, le pones cacho a tu mujer. Y se mofan diciendo el permiso de Dios para recibir la comunión simplemente porque no está casado. Pero entonces uno, ahí es donde yo discrepo y aquí es donde a la gente no le gusta que hable así. Pero yo me he vuelto así, yo me he vuelto de esta manera y quiero hablar para que la gente deje tanta mojigatería en el cristianismo. Y es que uno ve gente que listo, está bien, se casaron, los casa uno, sirven en la iglesia, hacen votos, se consagran a la Virgen, van a retiros espirituales, le ayudan al Padre, hacen donaciones, hacen de todo, pero para que los vean. Y de la puerta para adentro, un desorden completo. La plata que usan la donan, pero también han robado, han hecho chanchullo. Critican a la que no está casada y está sirviendo en la iglesia, pero son infieles porque engañan a la mujer o engañan al marido. Hablan de la inmoralidad sexual, pero son los primeros que están usando inmoralidades o han abortado y lo hacen frecuentemente o inducen al aborto a otros. Hablan de que la homosexualidad y que si lo otro, pero como nadie los ve, practican la misma homosexualidad, que eso es lo que yo veo en algunos sacerdotes. Hay muchos sacerdotes, no todos, aclaro, algunos. Dentro del cristianismo católico, uno ve sacerdotes de todas las iglesias, ortodoxos, anglicanos, viejos católicos, romanos, coptos, maronitas, de todas las iglesias que tienen rito católico, para que ahorita no van a decir, es que el padre está atacando a la iglesia. No, porque es que cuando uno le dicen la verdad, a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero yo veo muchos curas que uno los ve criticando a toda hora, que el homosexual, que el afeminado, que las lesbianas. Y cuando nadie los ve, son las más, vean. Sí, botan plumas por todo lado y tienen el noviecito y casi siempre jovencito. Entonces vivimos en una doble moral. Por eso no podemos decir que somos los dueños. Yo no puedo llegar y decirle al pastor, vea pastor, es que usted no predique porque usted no tiene permiso. O yo no puedo decirle al otro padre porque no está, vea padre, usted no predique porque es que usted no tiene permiso. Esas son leyes humanas puestas acá. Pero en la realidad de Cristo
Cristo a nosotros no nos prohíbe, porque Él mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¡Ay, Señor! Pero es que esos de allá están predicando en tu nombre. Y nosotros se lo hemos prohibido. No se lo prohíban, porque si ellos están haciendo cosas buenas y los que están a favor del Evangelio y los que predican están a favor del Padre, déjenlos, que si las cosas son de Dios, florecerán por sus frutos, pero si las cosas no son de Dios, se caerán por su peso. Ese es el principio básico de el predicar. Bueno, y entonces, si usted, padre, dice que eso es malo, de que uno se crea el dueño de la prédica y uno se crea el dueño de las iglesias y uno se crea el dueño de la ciudad. ¿Por qué el dueño de la ciudad? Porque hay muchos curas que creen los dueños de la ciudad, muchos obispos que creen los dueños de la ciudad. Llegan sacerdotes de otras iglesias o llegan pastores de otras iglesias y empiezan a atacar en el púlpito. Ese es un cura falso, le dicen a muchos curas de otras iglesias como los ortodoxos, anglicanos, viejos católicos, presbiterianos, luteranos, de todas las otras denominaciones, llamémosle así. Ese es un cura falso. Entonces la gente boba se come el cuento que el obispo dijo que es un cura falso o el pastor, perdón, o el padre dijo que ese es un cura falso y nadie más vuelve a misa donde el otro padre y a toda hora empiezan con él. Ese es un cura falso. El padre dijo que era un cura falso. Y cuando van a sostener la verdad de que ellos fueron los que llevaron el chisme al otro cura, no. Van a la misa del padre romano y van a la misa del padre anglicano. Van a la misa del padre ortodoxo y van a la misa del padre romano. Entonces, lo que escuchan acá el padre de la iglesia católica, apostólica y romana, van y lo repiten acá, a donde el padre no romano, y entonces lo repiten con mucha más, le aumentan como teléfono roto. Entonces el de acá se alborota y dice, ese no tiene derecho a llamarme cura falso porque la constitución política de Colombia o de mi país me dice que no, que no me pueden llamar cura. Entonces, pum, la demanda. De pronto el padre allá de pronto dijo, güey, ese no es sacerdote de la diócesis, pero también el chisme ayuda, ojo. Pero así también hay curas que en serio sí se creen los dueños de la fe, o los dueños de la religión, o los dueños de Dios. Dicen, el único que tiene derecho aquí en predicar el evangelio soy yo. ¿Cuántas comunidades no crecen gracias a las mujeres? Yo les voy a contar un secreto aquí. Si no fuera por las mujeres, la iglesia no existiría. Hagamos una pequeña encuesta. De 100 personas que van a misa, escuchen bien, de 100 personas que van a misa, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? En un gran porcentaje, mujeres. ¿Cuántos hombres? Más bajo. ¿Cuántas ayudan en la iglesia? ¿Más hombres o más mujeres? Más mujeres. ¿Sí ven? ¿Cuántas son las que organizan los grupos de oración del Santo Rosario y todas las actividades? Mujeres. Entonces, las mujeres son un pilar fundamental y sin las mujeres la iglesia no existiría. Pero así como existe mujer, también a veces hay estigmatización en la religión con las mujeres. ¿Por qué estigmatización? Porque se ha metido en la cabeza al hombre que la mujer no puede predicar. La mujer puede predicar y yo conozco muy buenas predicadoras católicas. Llámese en el rito que sea, pues porque aquí me toca hablar porque no, si yo empiezo a decir solamente iglesia romana, van a decir, pero es que ese padre no es católico romano y habla de la iglesia católica romana y entonces no tiene permiso de hablar de la iglesia católica romana. Porque no faltará el que salga a decir eso. Entonces, volviendo al tema, uno ve que en la iglesia hay mucha discriminación. Yo me acuerdo, voy a hablar personalmente, yo me acuerdo hace muchos años, un obispo, yo era seminarista, me acuerdo de un obispo que habíamos dos de mi color, de este colorcito negro, como decimos acá, afrodescendiente, y el obispo dijo, en mis tiempos los negros no podían ser curas.
Si ustedes hubieran estado en mis tiempos, no estarían aquí, estarían barriendo las calles. Entonces miremos que a veces la religión también tiene sus bemoles, pero no es culpa de la religión propiamente, no es culpa de Dios, no es culpa de Jesucristo, no es culpa de nadie allá arriba en el cielo. Es responsabilidad de los que estamos abajo y de los que decimos ser líderes. A veces nos escondemos detrás de una sotana diciendo que esto es pecado, que esto no es pecado, diciendo esto es bueno, esto es malo, esto sí se hace, esto no se hace, y empezamos a adoctrinar a las personas. Ojo, una costumbre termina volviéndose una ética. Un hábito se vuelve una costumbre y luego de la costumbre viene la ética. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve algo repetitivo, cuando se vuelve algo que todo mundo lo acepta dentro de una sociedad, pues termina termina convirtiéndose en una ley universal. Entonces lo que anteriormente no era aceptado termina aceptándose. Eso es una ley universal. Entonces, por ejemplo, si anteriormente se hablaba de que los padres, y para que lo tengan en cuenta y busquen en los libros, que lo que estoy diciendo no es pura paja. Anteriormente los padres todos los sacerdotes se casaban. Pedro fue el primer papa de la iglesia y fue casado porque tenía suegra, la suegra de Pedro, que fue la que Jesús curó de una fiebre. Ahora los apologéticos dicen, ay, yo sé quién le dijo, padre, que cuando Jesús escogió a Pedro, Pedro todavía estaba casado. O sea que la lógica que uno tiene es que tiene que uno que acomodarlo para que no entiendan el tema del matrimonio en los sacerdotes. Tienen que acomodarlo que entonces los discípulos todos sabían que Jesús los iba a llamar, entonces se divorciaron antes. No, han habido sacerdotes casados, habían sacerdotes y obispos casados. El tema, bueno, aquí algunos me están escribiendo por oración, claro, lo que pasa es que este primer punto, que me han pedido que hable de cosas de la iglesia, que hable sobre temas que ayuden a abrir un poco la mente y que no traguemos entero. Pero después de este pequeño break que estamos tomando, voy a usar el otro espacio para que solamente sea oración y orar por todos. Entonces yo ahorita voy a leer las peticiones de las personas que me están escribiendo aquí y las voy a nombrar en la otra intervención en vivo que voy a tener. Lo que pasa es que como tengo el celular sin carga, entonces se me descarga de pronto. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces lo que anteriormente se considera como una ley universal, lo que anteriormente se consideraba como algo que no era costumbre, pues con el tiempo al repetirlo y al que todo mundo lo acepte se vuelve una ley universal, y cuando se vuelve una ley universal se vuelve parte de la moral, y cuando se vuelve parte de la moral se vuelve parte del dogma de fe. Entonces, por ejemplo, por allá a un obispo y a un papa se le ocurrió decir que todos los padres tenían que ser célibes, porque era la figura de Cristo, porque Cristo fue célibe, no tuvo esposa, no tuvo mujer, nada de eso. Él era hijo de Dios. Pero recordemos que Jesús sí era mitad humano y mitad divino, pero los discípulos no, eran completamente humanos. Los sacerdotes somos completamente humanos, no somos seres sobrenaturales, porque es que a la gente se le ha metido en la cabeza todavía en este tiempo de divinizar al sacerdote. Entonces, a mí me cuestiona mucho cuando yo escucho las historias desagradables de las violaciones de sacerdotes hacia niños. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes tan aberrantes que le decían a sus víctimas que esto es en nombre de Dios. Imagínese un ser humano que está usando a Dios para cometer sus vejámenes, diciéndole a un pobre niño, esto es en nombre de Dios. Y si usted habla, se condena en el infierno. Y la pobre víctima, el pobre niño tenía que aguantarse porque si no, Dios lo castigaba. Entonces miremos hasta dónde puede llegar las aberraciones de los seres humanos usando la religión. Pero muchas veces cuando uno habla de estos temas a la gente no le gusta, la gente dice, ese es un hereje,
ese tiene que estar condenado en la hoguera y quemado vivo. No falta que de pronto algún seguidor de los apologéticos esté viendo el video y le comente al padre X o al religioso X y aparezca un video sobre mí hablando del tema de que yo soy un hereje, que no me sigan. Pero es que no podemos ser tampoco tan ciegos. Lo que yo estoy diciendo es verdad, no estoy mintiendo. Entonces tenemos que cambiar la visión un poco de la iglesia, tenemos que cambiar un poco la visión de la religión. No podemos estar tragando entero a toda hora. Por eso es que hay tantos problemas en la religión. Por eso es que uno ve el pastor que se interesa solo por el diezmo y dice, venda el carro, la casa, venda el lote, venda las propiedades y entrégueselas a Dios. Escuchen, a Dios. Yo no me imagino Dios allá arriba con la casa, con el carro que tú vendiste. Sean sinceros y no digan, no salgan con cuentos de que es que se lo dan a Dios. Eso es para el pastor o el cura también que dice, deme el diezmo y deme la ofrenda. Eso no es para Dios, es para el pastor y el padre, porque en última somos seres humanos y tenemos que vivir de algo. Pero es que hay unos que son muy exagerados, como decimos en Colombia. Hay unos que se dan garra porque usan la religión para extorsionar al pueblo. Usan la religión y a Dios para cometer sus más bajos instintos animales. Hay que ser muy cuidadoso con la fe, con la religión. Como yo lo digo y abiertamente lo sigo diciendo, cuando a mí alguien me llama y me dice, padre, ¿usted cobra? Yo le digo, no cobro, pero tampoco puedo hacerlo gratis. Porque yo estudié, porque yo me formé, porque yo le dedico a usted el tiempo. Yo a usted le dedico mi tiempo como se lo puede dedicar un abogado a usted en la defensa de un caso, como se lo dedica a usted el político o como se lo dedica el profesor o como se lo dedica cualquier profesional. Ay, pero es que lo que es de Dios, que Dios da gratis de lo gratis, sí. Pero recuerden algo, también en la palabra de Dios dice que todo trabajador merece su paga. Tampoco voy a exagerar diciéndoles que les voy a cobrar un poco de plata porque no es cierto. Eso es en las posibilidades de cada persona. En su conciencia mirará si cree que el estar cerca de una ayuda espiritual o psicológica vale ser retribuido. Pero lo que no podemos hacer los religiosos, lo que no podemos hacer los sacerdotes, es decir, como en muchas ocasiones, que se debe de hacer cobros exagerados y pedir dádivas y pedir diezmos y pedir que vendan la casa, el carro, que vendan a la mamá, al perro y el gato, porque eso es para Dios. O sea, es que uno se queda aterrado cómo algunos se creen los dueños de la fe, cómo se creen algunos los dueños de la prédica. Y uno ve, por ejemplo, un video que vi por ahí, de tantos que uno ve en internet, del Señor llamaba a Dios, a Jesús, y que en el celular le decía, aló Jesús, sí, que aquí hay gente que va a vender su casa y la va a donar para llevarla al cielo. No me crean pendejo, como dicen por ahí. O la pastora que se cae al piso y dice que es que, vea, entre más billetes me tiren voy a resucitar. Pero no nos quedemos atrás, que en el catolicismo también hay aberraciones. Sacerdotes que les meten unas mentiras a las personas y las mentiras se las comen. Pero mucho cuidado, tenemos que ser críticos de la fe. Yo por eso dejo que me critiquen. Cuando yo hablo de estos temas, uno o dos siempre hablan lo mismo de siempre. Que es que usted no es cura. Que es que los padres no deben hablar así. Que es que usted está envidioso, como me dijeron en un comentario. Es que usted está envidioso del sacerdote tal en cuestión que conocemos porque él sí defiende la fe. No es que no estoy hablando mal de curas, no, estoy diciendo es que hay que ser muy cuidadosos. No nos creamos los dueños de nada. El único, el de allá arriba, es el dueño de todo lo que tenemos, de nuestra vida. Ustedes no saben cuándo nos vamos a llevar, ustedes no saben cuándo el Señor nos va a llamar y qué nos vamos a llevar, nada. Tanto orgullo que nos cargamos en el mundo y en la vida, y cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Ni el carro, ni la casa, ni ese orgullo pendejo que a veces uno tiene porque el otro tiene la culpa menos yo.
o el otro es responsable menos yo. Ojo, ojo cuando miremos a nuestro hermano, ojo cuando miremos al prójimo y creamos que nosotros somos los únicos dueños de la fe, somos los únicos dueños de la prédica, somos los únicos dueños de la religión, los únicos dueños de Dios. Ojo, ojo con creernos nosotros más que los demás. Ojo religiosos, ojo pastores, ojo sacerdotes, ojo obispos. Uno ve muchos obispos que, uy, huepuchica, suben, pareciera que estuvieran levitando. Nadie, son intocables. Cuando eran un pobre cura, para arriba y para abajo con la gente. Los nombraron obispos, uy, mejor dicho, lo único que falta es que le salgan alas para volar. Ojo curas, cuando estaban en el seminario que no tenían ni para vestirse y los benefactores les ayudaban para su mensualidad en el seminario en la universidad. Ojo curas cuando pasaban necesidades hasta para sacar una copia de seminaristas, los nombran curas. Hijo de puchica, el clériman, esto se llama clériman para los que no conocen, voy a mostrarles, esto se llama clériman. El clériman es lo que caracteriza a un hombre clérigo o clero. Entonces, cuando nosotros decimos que hay sacerdotes, que se les sube el clériman a la cabeza, porque cuando ya son religiosos o sacerdotes, eso ya no les puede decir nada, que se equivocaron, uy, dígale usted a un cura que se equivocó y era que, ay, ¿usted qué va a saber? Ojo, hay sacerdotes que se creen los dueños de todo, se creen los dueños de la verdad. Incluso hay sacerdotes que miran a la gente y los hacen sentir inferiores porque creen que están en un puesto más privilegiado. Sí, está bien, hay que hablar de la parte consagrada. Sí, se siente uno privilegiado por estar llamado por Jesús, por el Padre de los cielos a evangelizar. Pero de ahí tenemos que ser iguales a los demás. No podemos estar por ahí creyéndonos los más. Anteriormente ocurría, y todavía en algunos pueblos tradicionales de Colombia he visto, que el cura es como el alcalde del pueblo. Todo lo que el cura diga, eso se hace, así sea que se haya equivocado. Antes era así, lo que el cura decía, eso era lo que se hacía en el pueblo. Y actualmente en la religión pasa lo mismo. Hay religiones que ponen y quitan gobiernos. Ojo, miren lo peligroso de la religión. Hay grupos religiosos que ponen y quitan gobiernos. Y hay grupos religiosos que pueden o subir a una persona o apabullarla solamente con esto, vean, con la lengua. Porque ese es el mundo en el que vivimos, un mundo donde creemos que el tener el poder es tener la verdad. Y mucho cuidado, el tener el poder no siempre quiere decir que tenemos la verdad, porque el poder puede corromperse, el poder puede hacer daño, el poder puede matar, el poder puede asesinar, el poder puede aplastar al inocente. Y Jesús no quiere eso de nosotros. Jesús no quiere que si tenemos el poder aplastemos a los demás. Antes el poder es para ayudar. El poder es para servir. Imaginémonos a un Jesús con tanto poder que con solo hacer así, podía hacer que todos los que estaban burlándose de él, todos los que estaban persiguiéndolo, todos los que estaban ahí insultándolo, todos esos que le dieron latigazos, todos esos que le escupieron, todos esos que lo único que hicieron fue burlarse de Jesús. Imaginémonos a un Jesús con poder y teniendo en sus manos, solamente con chasquear los dedos, la forma de vengarse, y no lo hizo porque él tenía mucho poder, es el Hijo de Dios. Ahí nos deja una gran enseñanza Jesús, que con todo el poder del mundo, él lo único que vino fue a servir. Y a eso es a lo que estamos llamados los que nos creemos cristianos, a servir, no a ser servidos. Dejemos de estar ocupando puestos altos en la iglesia. Bueno, si te lo mereces, bienvenido sea, bienvenida sea, que tienes un cargo alto en la iglesia.
pero no abuses tampoco, porque hay gente que abusa y se creen los dueños. Ojo, con esto me voy despidiendo de esta pequeña intervención. Estos videos a mí me gustaría que los compartieran. La verdad les voy a ser muy sincero, a mí no me da miedo a la crítica. A mí no me da miedo del que dirán, a mí no me da miedo de que me digan hereje, cura falso, que me digan, no sé, tantas eh, ofensas que a veces la gente lo hace pensando que va a apabullar al otro. A mí eso no me interesa. A mí me interesa es cómo yo estoy con Jesús, cómo yo estoy con el Maestro. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentre con el Padre, cuando yo me encuentre con el de arriba, cuando yo, después de esta vida que he estado acá y me llame el Señor en su presencia, yo quiero que Él me diga, César, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien, pero que yo lo pueda ver frente a frente y entonces yo con la frente en alto diga, Señor, mira, aquí estoy para que hagas conmigo lo que quieras, pero me daría mucha tristeza que yo pudiendo haber dicho la verdad y haber predicado la verdad no lo haga. Eso es lo que más duele. Por eso dejemos tantas arandelas, dejemos tanta cosa que a veces no cuadran dentro de la religión, dentro de la fe. No nos creamos los dueños. El único dueño de la vida, el único dueño que tiene para juzgarnos a nosotros está arriba. Imagínense, él sabe nuestro pasado, Él conoce nuestro presente, nuestro futuro. Él sabe nuestros más oscuros e íntimos secretos. Y a veces nos creemos los dueños de juzgar a otro. A veces nos creemos los dueños de decir que el otro es más pecador que yo. Que la viga que tienes en tu ojo, cuando te la saques, te deje ver para poderle sacar la pajita que tiene tu hermano en el ojo. Y así puedan ver los dos bien. Podamos ver los dos bien. Porque un ciego no guía a otro ciego. Que Dios los bendiga a todos, a los criticones, que sé que le van a poner un dislike, se dice, o sea, un dislike es esto. Dios los bendiga de todos modos. Y también a los que le van a dar un like, Dios los bendiga. A los que van a escribir allí y a los que no van a escribir. A los que van a compartir para que de pronto esto ayude a otros. Recuerden, tomen lo bueno de esto. Lo que sea basura, deséchenlo. Lo que sea bueno para su conciencia, para que reflexionen, tómenlo. Y aquellos que van a hacer su comentario, pues bendito sea el Señor. Y los que no, también. A los que quieran suscribirse, suscríbanse al canal. No es obligación. No es obligación, es suscribirse al canal. Estoy subiendo los evangelios todos los días. Son reflexiones diarias. Son reflexiones con un sentido crítico de la vida, con un sentido positivo. Y también estamos subiendo la oración para todos los días. Es la oración de la mañana. Los invito también a que visiten el canal Red Católica, donde soy colaborador de este canal Red Católica, y denle también un suscribirse y me gusta a ese otro canal, que es muy bonito, ya va para 1 millón de suscriptores. No es mío, es de otras personas, pero me han pedido que haga las reflexiones. A veces a nadie le gusta que le digan la verdad. Por eso yo sé que a muchos no les va a gustar, pero van a ser muy poquitos. La gran mayoría les gusta como yo hablo, precisamente porque al sacerdote de hoy no debe tener pelos en la lengua para hablar. No debe maquillar las cosas. Los cristianos verdaderos no debemos de maquillar las cosas. Debemos de hablar como es. Así al otro no le guste, hay que hablar como es. Si yo quisiera ser popular en estos canales, aunque pues yo tengo muchos suscriptores, en este canal, por ejemplo, tengo 10.800 suscriptores y en el otro tengo 37.000 y pico suscriptores de Madre de la Esperanza. Pero yo quisiera tener 1 millón de suscriptores a costa de quién sabe qué, no lo quiero. Yo creo que es mejor ir como Dios
quiere que vaya en este camino. Dios los bendiga, gracias. Voy a esperar un momentico porque mi celular está con poca carga, entonces al tener poca carga no me va a dejar hacer la oración. Quiero hacer un momento de oración con todos ustedes ahorita más tarde. A ver, son las 10:01. Voy a tratar de que ahorita a las 11 en punto, para los que de pronto quieran participar, a las 11 en punto de la noche, hora Colombia, o sea, dentro de una hora, para que los que están en otro país, dentro de una hora voy a orar por todos los enfermos. Voy a hacer el Santo Rosario y voy a hacer oración de liberación y de sanación y de exorcismo. Para que todos los que quieran, por favor, me acompañen a las 11 en punto de la noche y los invito a que por favor compartan con más personas para que estos mensajes lleguen a otras personas. Que la oración que ahorita vamos a hacer a las 11 de la noche sea para que ustedes la compartan con más personas. Compártanla, créanme que ayuda mucho. Estoy subiendo la exposición al Santísimo en vivo. Después de hacer la oración, voy a hacer la exposición al Santísimo en vivo. Algunos me dicen que si es verdad, que si se hace en vivo, claro que se hace en vivo. Yo tengo mi capilla personalizada. Está, pues, voy a ver si puedo alcanzar a mostrarles un poquito. A ver, por acá se ve la capilla, miren, ¿sí la ve? El altar, pues, no quiero mover mucho el computador, la cámara del celular porque entonces el trípode está flojo. Bueno, entonces muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos a las 11. En una horita nos vemos. Dios los bendiga. Gracias a todos.